Bien, pues como dice Enrique, esto es lo último, pero también es muy intenso y muy bello para nosotros. Precisamente después de este recorrido, que ya Dios nos hizo ver que no se fija en los méritos, ni cualidades, ni linaje, ni apellido, ni nada, que Él simplemente quiere regalar la salvación, que Él simplemente quiere tener misericordia, es decir, el corazón a lo que no vale. Ya que vimos esto, esta generosidad de Dios, y que vimos este momento crucial para la Virgen María, en el que se enfrenta a una situación difícil de creer incluso que Dios pueda resolverla o cumplir su palabra. Cuando María se encuentra en esta encrucijada de su vida, ella simplemente da ese salto de fe, le apuesta a Dios, cree. Y eso es, bueno, precisamente como ella decía, es algo que se nos invita a nosotros. Ante los problemas de la vida, ante las dificultades, ante la falta de reino de Dios, a veces podemos dar el salto o podemos quedarnos tristes, sin la alegría de la salvación, sin la alegría de la esperanza, sin la alegría de un final feliz, sin la alegría de saber que Dios en algún momento, de alguna manera, hará algo. Es decir, que nos vamos a enfrentar tal vez a los mismos problemas en la casa, con los familiares, en el trabajo, con los amigos, en la comunidad. Tal vez esos problemas van a estar ahí, pero la manera de enfrentarnos a ello va a ser lo que puede hacer la diferencia. Creo yo que el cristiano, precisamente en un mundo en el que pues hay tantos motivos para quitarle la esperanza al ser humano, para entristecer al ser humano, tantas cosas que desencantan al ser humano en estos tiempos, precisamente creo que nuestra tarea, la tarea del creyente es vivir en ese mismo mundo, pero con una alegría en sus ojos, con una fortaleza que es más allá de este mundo, con una paz que el mundo no puede dar, con una certeza de que Dios está con nosotros y que nos puede apoyar, y que lo va a hacer de alguna manera. Y bueno, precisamente pues ya vimos esto, vimos cómo María se enfrentó a este reto y cómo María nos da este ejemplo de fe en Dios. No dijo nada María cuando hice esta reflexión y vi la respuesta de María, como que sí fue un momento muy bonito en el que sí me impactó, fue como un momento como de silencio, ver a María como secamente responde: aquí les escribo al Señor, hágase en mí según tu palabra, punto. Vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, una vez que sucedió esto, el camino de salvación continúa de manera especial a través de ella, porque como ya vimos, gracias a la fe, ella es el verdadero discípulo de su futuro hijo, es el discípulo de Dios, María, por así decirlo, es el primer discípulo, plenamente discípulo, una mujer pobre y humilde. Entonces, este camino de salvación empieza ahí, empieza con la gratuidad de Dios, pero precisamente porque es camino, continúa. Y este camino de María, dentro de los versículos que leímos antes de venir para acá, descubrí yo, creo, dos cosas diferentes que pasan con María, en este camino de María. Uno es cómo María lleva este camino, lleva esta salvación en lo cotidiano, o sea, en su vida tal cual, tal como está, sin hablar de Dios, sin decir nada. Pero también hay momentos en los que explícitamente habla de Dios. Entonces, cuando estaba leyendo esta parte del Evangelio, me brincó esto. Y bueno, es lo que les quiero compartir, bueno, con la gracia de Dios que nos está ayudando con su Espíritu. Bien, pues retomamos esta diapositiva. Compartir la fe en lo cotidiano. Recordemos esta cita que leímos antes. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. ¿Qué hizo? Nada más entró en su casa, en la casa de Zacarías,
Y solamente, lo único que dijo, bueno, saludó a Isabel, nada más. Y entonces veíamos, bueno, y pues nada más la saludó, solamente la saludó, y sin embargo, Isabel y Juan el Bautista en su vientre experimentan algo. E incluso Isabel explicita lo que sintió, ¿no? Lo dice. Y vamos a leer directamente de la Biblia de Jerusalén. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, y ahí subrayo el gozo. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Cómo así que viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, solo el saludo. Saltó de gozo el niño en mi seno. Y luego, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Bien, antes de continuar con eso, vemos en el último versículo cómo estas palabras que están al último las dice Isabel a María. No es la respuesta de María a Isabel, sino Isabel sigue hablando y reconoce, sigue apuntando la fe de María. Bendita tú porque creíste que se cumplirían las palabras del Señor. Yo creo que estas palabras son, o pueden ser para nosotros, dichosos nosotros, si creemos en las palabras de Dios, si creemos que las palabras que están aquí en el Evangelio, si creemos que se van a cumplir en nuestra vida, en este mundo, ¿no? Bien, pero volviendo al párrafo anterior, vemos cómo ahí subrayo las emociones que despierta el saludo de María, tanto a Isabel como al niño, como al bebé, a Juan el Bautista, ¿no? Y también recalco como lo único que se recalca es la voz de tu saludo. Llegó a mis oídos la voz de tu saludo. Es decir, solamente con el saludo de María sucedió todo esto. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ahí lo recalco. ¿Qué es lo que hizo María? Visitó y saludó a Isabel. Y ahí yo pongo entre corchetes algo que, pues, pensando, ¿no? Creo que podría ayudar a nuestra reflexión. Solamente visitó y saludó a su prima. Es decir, Isabel es su prima. Y yo creo que María, de alguna manera, en algún momento, se pudo haber enterado de que su prima Isabel ya iba a concebir. Y yo creo que lo lógico, algo, es pues ir a visitar a su prima, que después de mucho tiempo no haya podido tener hijos, y que ahora, oye, pues que sí va a tener hijos y que pasó algo con Dios. Yo creo que es muy normal que alguien vaya a visitar a sus parientes, ¿no? Y saludar. Por eso pongo ahí, y tal vez también lo hubiera hecho, aunque. Es decir que, aunque María tal vez no hubiera tenido el encuentro con Dios, seguramente que lo hubiera ido a visitar en algún otro momento. Y ya lo había hecho en otro momento. ¿Cuántas veces ha de haber visitado a su prima? ¿Cuántas veces la saludó? Muchísimas veces. Pero ¿por qué ahora esta visita y este saludo es especial? Por lo que había vivido María. Precisamente esto, la encarnación del Hijo de Dios, es posible porque María le cree a Dios, porque María tiene fe. Y precisamente esto también puede pasar con nosotros. Si nosotros le creemos a Dios, podemos llevar a Jesús. Bien, y aquí yo pongo ahí un asterisco, porque creo que lo sorprendente está en que precisamente la presencia y la salvación de Dios, que implica alegría, porque hay salvación, está en lo profundo del corazón de María, y esto es capaz de traducirse a través de lo cotidiano. Por eso recalqué, ¿qué es lo único que hizo María? Visitó y saludó. María, el texto no dice que María se haya encontrado con Isabel y le haya dicho: no sabe lo que me pasó, llegó el ángel y me dijo, y etcétera, sucedió algo maravilloso. No, el texto es claro,
solamente ahí se saludó. Y en la respuesta de Isabel, la misma Isabel recalca que saludó solamente que María solamente la saludó. La voz de tu saludo llegó a mis oídos y sucedió todo esto. Solo con tu voz. Entonces, esto me llamó a mí mucho la atención de manera positiva. Cómo a través de la simple voz de María, a través de un saludo, de una visita, y yo la aumentaba ahí, a través de una visita, y yo lo aumentaría de cualquier acción, de cualquier acción cotidiana, ¿no? Cuando uno va a casa de un pariente, no sé, pasarle la sal, pasarle cosas muy sencillas, ¿no? Veo yo que en este momento me di cuenta que la presencia de Dios, la salvación de Dios, que implica alegría, que estaba viviendo María en su corazón, se nota, se trasluce en la mirada, en la voz, en sus palabras, en su abrazo, seguramente, en sus manos. Y esto me dio mucha alegría, descubrir esto o poner atención en esto, porque precisamente, estamos en un mundo en el que muchas personas hacen el bien. Hay muchas ONG, muchas organizaciones que buscan el bien, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y eso está excelente, ¿no? Pero creo yo que Dios tiene algo más que decir. La salvación de Él, que tiene que ver con la vida eterna, con un amor sobrenatural, que tal vez el ser humano no es capaz de vibrar seguramente igual que Dios. Es decir, todo esto que es sobrenatural, esta vida eterna, esta relación con el Creador del universo entero, este amor que sobrepasa los límites de la conciencia, no sé, que desborda al ser humano, creo yo que es algo extra y muy importante que debe tener este mundo. Es decir, a veces, leemos el Evangelio y decimos, pues, la justicia y vamos a ayudar y sí, está bien. Jesús denunció muchas cosas de desigualdad, de injusticia, etcétera, etcétera. Y muchas organizaciones, como ya digo, derechos humanos, etcétera, van por ahí a buscar la justicia, la igualdad, todo esto, ¿no? El bien para todos. Pero además de eso, falta, creo yo, la trascendencia. Falta, creo yo, esta relación con Dios, esta intimidad con Dios que es eterno, que es la fuente del amor y la fuente de todo bien. Entonces, creo yo, ir a visitar a alguien necesitado, como que está, a una mujer que está embarazada, seguramente necesitaba ayuda. Eso es algo bueno. Y de entrada, pues fue solidaridad, ¿no?, de María, haberla ido a visitar y acompañarla hasta que diera luz. El texto dice al final, en el 56, que María se quedó otros 3 meses, es decir, hasta que cumplía los 9. Entonces se puede entender que hubo ahí solidaridad, o sea, sí, y eso es un buen valor, un valor humano y necesario, ¿no? Que incluso sin fe se debe de vivir, ¿no? Pero además de esta solidaridad, de este valor, está algo sobrenatural, está esta relación con Dios, con el Eterno, con el Creador de todo. Y esto, creo yo, pues es, como ya digo, es muy importante en este mundo, porque podemos hacer muchas cosas buenas y eso está bien, pero hay algo más que podemos hacer, y es también llevar la fe, la esperanza, la relación con el Creador del universo. Pero esta relación con el Creador del universo implica una experiencia, implica una experiencia, primero yo experimento eso, primero yo me alegro y después eso lo comparto con los demás. Y a veces no tengo que hablar de Dios, no tengo que andar diciendo Dios, Dios, Jesús, Jesús, etc. Simplemente voy a mi trabajo, voy a mi casa, hago lo que tengo que hacer, pero lo que hago va empapado de otra cosa. Y seguramente muchas personas olerán eso, descubrirán eso a través de la voz,
de una mirada, de una palmada, descubrirán, tiene algo, esta persona, pues seguramente tiene fe, tiene relación con el Creador de todo. Y bueno, pues esto me emociona mucho y pues le da sentido también a mi vida, ¿no? Y bueno, obviamente esto es para todos nosotros cristianos, ¿no? Es la importancia precisamente de la fe, de la relación con Dios. No basta solamente actuar bien humanamente, ¿no? Bien, pues esta es la alegría de lo trascendente, de lo divino, del amor, etc. Bueno, pues hasta aquí vemos cómo se va descubriendo este compartir en lo cotidiano de María. Ahora bien, en este mismo tema de compartir lo cotidiano, rescaté una opinión de una estudiosa de la Biblia, Isabel Gómez Acebo, me parece que es española, y dice ella que la intención de María al haber visitado a su prima Isabel, o una de las intenciones puede ser el deseo de compartir con ella experiencias comunes, no fáciles de hablar con otras personas. Por lo tanto, ella propone que ese motivo de haber ido con Isabel es un relato de fe compartida. Y ahí agrega ella, tan importante en la vida de todo creyente, especialmente en los momentos difíciles. Y bueno, yo rescaté este comentario porque pues, me parece cierto. O sea, este puede ser uno de los sentidos del por qué María visitó a su prima Isabel. Hay otros sentidos, ¿no? Pero creo que este también enriquece. Precisamente a veces, creo yo, hay experiencias comunes de fe que no son fáciles de hablar con otras personas. Es decir, no sé si les ha pasado, pero a veces nos encontramos hablando con una persona y a veces si nos escuchamos podemos de repente encontrarnos diciendo, es que Dios me iluminó, es que empecé a leer la Biblia y salió luz de la Biblia, es que Dios me curó de esto, Dios me dio paz, Dios me, etcétera, ¿no? Y de repente si hacemos conciencia de cómo hablamos, de nuestra experiencia de Dios, de repente puede sonar como difícil, como raro, como, órale, ¿cómo que te iluminó? ¿Cómo que? Pero sí, y lo decimos con la certeza, y seguramente les ha pasado que estas mismas experiencias de Dios, cuando se les han contado a alguien que ha vivido más o menos lo mismo, les dice inmediatamente, sí, a mí también, y como que como que no es necesario aclarar términos. ¿Sabe uno en qué sentido estoy diciendo luz? ¿Sabe uno en qué sentido estoy diciendo que me liberó? No quiere decir que de repente se parezca ahorita, no sé, algo así tal cual, ¿no? Pero nosotros tratamos de explicar con las palabras que tenemos eso que hace Dios en nuestra vida. Y no es tal cual lo describimos, pero sí es real. Y supongo que ahorita al yo decir esto estarán en sintonía. Cuando decimos que Dios nos ayudó, que Dios nos liberó de algo, que Dios nos cambió la vida, etc. Nosotros conocemos bien cómo fue el caminito y sabemos que hubo un momento en el que nosotros ya no teníamos fuerzas, ya no sabíamos, y cuando le pedimos a Dios con muchas fuerzas, con mucha intensidad, sucedió algo milagroso. Y lo describimos con palabras que si se analizan así tal cual, es difícil, pero no por eso es algo ficticio, sino es muy real, ¿no? Y es tan real como que es capaz de cambiarnos la vida. Es tan real como vaya, precisamente todo esto nos modifica en nuestro interior, es algo palpable para nosotros. Y bueno, por eso ponía este comentario de esta autora, porque tenemos experiencias de Dios que van más allá de las palabras de este mundo, que son reales, pero que son difíciles de explicar. Sin embargo, cuando nos encontramos con otras personas que están en esta búsqueda,
hay sintonía, hay comprensión entre nosotros. Y también lo rescato porque es importante, así como ella lo puso, yo también creo que esto es cierto, es importante en la vida de todo creyente, especialmente en los momentos difíciles, compartir la fe. A veces yo empiezo contando algo y luego que es muy valioso para mí, muy real, y luego cuando la otra persona me lo confirma y me dice, no, es que yo viví esto y esto y esto, no solamente confirma lo que yo le compartí, en lo que yo creo, sino que aumenta. De repente yo, al escuchar a otra persona, la experiencia de otra persona, puede ayudarme a que yo me dé cuenta de otra cosa que hizo Dios que no me había dado cuenta. De repente la persona puede decir que Dios actuó de tal manera, hizo esto, y de repente puedo yo recordar una situación similar donde Dios hizo lo mismo, y entonces como que me ayuda a ser consciente de lo que Dios ha hecho, ¿no? Tal vez yo me he hecho consciente de algo, pero faltan otros elementos, ¿no? por analizar. Entonces, bueno, pues el hecho de compartir la fe nos enriquece, nos fortalece. Bueno, pues qué bueno que estamos aquí pudiendo pues compartir este momento. Y el versículo 45, por último, este versículo 45, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Ahí subrayé la palabra creído, porque precisamente aquí esta misma autora dice que la clave del texto es ese versículo, bendita porque has creído. Es decir, aquí se pone el acento otra vez en la fe de María. Todo eso, toda esa alegría que María puede dar es porque creyó. Ahora viene el último momento, que es compartir la fe explícitamente. Más. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ya antes de que se pase. Claro, adelante. En la lectura del texto Sí. se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías. Sí. A María se le aparece también el ángel Gabriel. Sí. O sea, experimentaron esas apariciones. Zacarías se queda mudo, según el texto, Sí. hasta el nacimiento del niño. La pregunta es, ¿cómo Isabel, ¿sí?, experimentó ese mensaje que le había dado el ángel Gabriel a Zacarías? Si Zacarías estaba mudo, no se lo pudo compartir. ¿Y cómo pudo, cuando entró la Virgen María a su casa, decirle lo que le dijo, ¿no?, con el saludo? Pues, ¿quién era ella para que la visitara la madre de su Señor? Y además lo del santo del niño en su sueño. O sea, no encontré en el texto, ¿sí?, el momento en que Isabel experimentó, ¿sí?, esa situación. Okay. Entonces me parece que al saber ella que estaba embarazada, ¿sí?, pues eso definitivamente, por la edad que tenía y demás, se lo atribuyó a Dios, ¿no? Dios la estaba bendiciendo con eso. Y la interpretación que hizo cuando llegó a la Virgen María, ¿sí?, que saltó el niño, en cuanto a que dijo que era la madre de su Señor, ¿sí?, quien la visitaba, con el simple saludo saltó el niño en su seno. Entonces, ahí la interpretación que hace Isabel me parece de llamar la atención y me parece que es de resaltar, ¿sí?, la interpretación que ella le dio a todo esto, porque a ella no se le apareció el ángel de Gabriel. Gracias, sí, gracias por la aportación. Sí, es de llamar la atención este reconocimiento de mi Señor, a Jesús que iba a nacer de la Virgen María. Y sí, es de llamar la atención esta fe, esta interpretación de Isabel también. También era una mujer de fe, era una mujer piadosa que cumplía todos los mandamientos del Señor. Y precisamente hay unos elementos que nos dan a entender que esto que le pasó a Isabel
fue algo de Dios. Hay un momento en el que dice que Dios, creo que el ángel le dice a Zacarías que Dios escuchó su súplica. Entonces parece que sí, estaban pidiéndole a Dios por eso, por el nacimiento de un descendiente, ¿no? Entonces había esa petición, creo yo, de parte de los dos, porque la revela el ángel. Entonces ya había petición, y curiosamente cuando Zacarías entra al altar donde está Dios a echar el incienso, precisamente sucede ahí algo interesante, que cuando él hubiera terminado de hacer esa ofrenda a Dios, el incienso y todo, cuando el sacerdote terminaba de hacer eso, debía de salir y debía de bendecir a la comunidad. Es decir, cuando un sacerdote entraba, ya sabía la comunidad que saliendo iba a dar la bendición, y era una bendición de Dios, que Dios había encargado a los descendientes de Aarón. Entonces era una bendición especial. Entonces todos estaban esperando esa bendición, y pasaron dos cosas. Una, Zacarías se tardó más de lo establecido, y eso creo que el texto dice que despierta inquietud, curiosidad, ¿qué está pasando, no? Y entonces cuando sale y no puede hablar, en efecto, algo pasó allá adentro. Entonces dicen, caray, parece ser que Zacarías empiezan a sospechar que tuvo un encuentro con Dios muy interesante, o con el ángel de Dios, ¿no? Muy fuerte, algo impresionante. Y curiosamente, a los pocos días, creo que lo dice, concibe a Isabel. Entonces, y luego dice que la felicitaba, ¿no? Alguien que los conocía, etcétera, la felicitaban por esa gran misericordia y poder que Dios ejerció en ella. Entonces, qué curioso, ya hay varios elementos. Se tarda más, sale mudo, empiezan a sospechar que pasó algo, y a los días una mujer de avanzada edad y estéril que no había podido tener hijos concibe. Y ahí yo creo que empieza Isabel, ¿no? A decir, wow, ¿qué está pasando, no? ¿Quién va a ser este niño? ¿No? Y lo interesante, lo otro, es que ¿qué nombre le van a poner? Pues Zacarías, ¿no? Como su padre, o como alguien de la familia, como dice el texto. Pero antes la mujer dice, no, se va a llamar Juan. Y pues ¿cómo que? Y entonces no le hacen caso a ella, y mejor van con el papá. Además era una situación patriarcal. La otra cosa extraña es que el mismo Zacarías escribe, Juan va a ser su nombre. Caray, ¿qué está pasando, no? Ahorita no me acuerdo la etimología, el significado del nombre de Juan, pero Juan tiene que ver con algo con Dios. No me acuerdo ahorita en ese momento, pero no le ponen el nombre de Zacarías, sino Juan, ¿no? Entonces ya de ahí tiene que ver con Dios esto, ¿no? Y después de que él pronuncia, de que él escribe el nombre, ya puede hablar, ¿no? Entonces, sí, de ahí ya de entrada creo que Isabel tiene muchos elementos para decir, Dios tuvo misericordia, es Dios el que hizo esto, ¿no? Dios es favorable. Pero sí, precisamente, qué bueno que compartió esto. También se rescata esta cercanía de Isabel para con Dios, esta fe, ¿no? No se revisa cómo, pues, si hubiera creído ante las palabras solamente, pero se ve que, era temerosa de Dios y estaba a la escucha de él. Bien, pues ahora llegamos al momento en el que María comparte explícitamente esto. Aquello que Isabel y Juan el Bautista en su seno ya habían como sentido, ese gozo y esa alegría, esa salvación, porque recordemos que la salvación iba unida a la alegría, y si había alegría o gozo es porque había salvación, y salvación quiere decir que Dios está ahí y que Dios va a seguir actuando. Entonces eso lo percibieron de manera indirecta a través de su voz.
Pero esto mismo que María transmitió sin querer, por así decirlo, indirectamente, entonces María lo hace explícito. Estalla María y simplemente lo dice. Aquí está Isabel, esta autora, Isabel Gómez. No creo que este es aquí en el monasterio. Dice que el Magnificat es la expresión de los sentimientos de María. Y bueno, vamos a leerlo para terminar después con la última diapositiva. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Entonces, María ya, Isabel descubre el gozo que tiene María, y la misma Isabel y Juan el Bautista experimentan ese gozo. Y María, pues inmediatamente después de eso, simplemente hace explícito, estallando de alegría con este canto, ¿no? Con este himno. Y fijémonos, a ver, en este canto, en este himno de María, ubicamos las palabras que decía al inicio, que trataban de traducir lo que es el reino de Dios, que es salvación, misericordia, amor. Busquemos estas palabras en este texto. ¿Dónde aparecen y cuántas veces? Ya ubicamos algunas de esas tres que son equivalentes al reino. Precisamente en las primeras dos líneas encontramos mi Salvador. En el segundo párrafo encontramos misericordia alcanza de generación en generación, es amplísima. Ya van dos términos de los tres. Desplegó, y en el tercero, ahí no encontramos, ¿verdad? No. Y en el último, misericordia. Es decir, en este ya encontramos misericordia y salvación. Y algo muy importante es lo que subrayé en la en negritas, exactamente. Y ahorita vamos a explicar por qué. Esta es la última diapositiva. Bien, aquí dice Isabel Gómez que la experiencia abrumadora de lo grandioso la hace estallar en un canto que alaba a esa gran potencia. Le sale espontáneo. Y ahí subrayé, en el momento en que se encuentra con otras personas. Y podemos ponernos aquí, hasta aquí ahorita. Podemos quedarnos aquí. Yo creo que cuando uno comparte la fe, cobra más fuerza, cobra vida. Uno cobra más fuerza eso que uno ha experimentado. De manera especial, por ejemplo, yo pues preparé esto, ¿no? Lo escribí en la computadora, primero a mano, etcétera, y se me hizo padre lo que fui encontrando, etcétera. Y como ya les he dicho en otros momentos, cuando comparto esto con ustedes, esto cobra vida. Esto, no sé, yo mismo me sorprendo, yo mismo aprendo de la dinámica que se va generando en este compartir. Precisamente es porque, bueno, el Espíritu de Dios está con nosotros y nos ayuda a que esto no se quede en palabras, sino que lo experimentemos. Esto ya lo he compartido en otros momentos, es algo como sorprendente. Esto que está aquí se hace como más brillante, se hace más emocionante, me da más alegría. Salgo de aquí con una fe más fortalecida, con una esperanza renovada por haberlo compartido con ustedes. Y es lo mismo que ya tenía escrito, pero cobra vida, me ayuda, me levanta, ¿no? Al momento de compartirlo con los demás. Y esto para mí es una prueba de Dios, de su Espíritu, es algo palpable. Entonces, bueno, aquí por eso subrayé esto. A María de plano ya estalla en alegría y le dice:
le expresa el gozo por la fe en Dios, por lo que ha hecho, por su misericordia, por su salvación, por todo lo que ella experimenta, lo dice, lo comparte, al estar con otras personas. Y bueno, el tema principal, el siguiente asterisco, según esta autora, es la alabanza a Dios, pero no la alabanza en general, sino especialmente en su faceta salvadora. Y aquí otra vez vemos salvación es el equivalente al reino de Dios en Lucas. Y bueno, esta salvación que Dios da es precisamente porque María es pequeña y humilde. Es decir, esta salvación se da a través de María precisamente por eso. Ahí pongo la razón por la cual Dios se fijó en María para iniciar en ella el camino de salvación. Es precisamente eso, que no tiene méritos, que no tiene linaje, que es humilde y que se reconoce humilde, que es pobre y humilde. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere dar a entender es que Él es misericordioso, es que su salvación es gratuita, es que Él ama con un amor infinito. Por eso precisamente nos salva. Entonces, creo yo que este es como algo de lo que Dios nos quiere decir hoy de manera especial. El Evangelio de Lucas sobre todo quiere poner el acento en esto. Dios es misericordioso. Es decir, que no importa los méritos que uno tenga, etcétera, ¿no? Y precisamente en Lucas es donde está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo no solo no tiene méritos buenos, sino que ha hecho méritos en el sentido negativo, al revés. Y esta parábola, si mal no recuerdo, solamente está en Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de la Misericordia. Entonces, a través de este recorrido, creo yo que Dios precisamente nos ha querido enfatizar eso a través de María. Primero, Dios, por así decirlo, se esforzó en hacernos ver cómo no fue por ningún mérito, porque María no tenía ningún mérito, ni era cumplidora de la ley, ni tenía apellido, nada. Además era virgen. Eso era pobreza, igual a pobreza, ¿no? Entonces parece ser que bueno, Dios se esfuerza en hacernos ver cómo por más pobres que estemos, por cero méritos que tengamos, precisamente Dios de repente irrumpe y nos ofrece la salvación, nos invita a alegrarnos, nos ofrece la alegría por el hecho de creer que Él está con nosotros y que nos va a ayudar. Entonces creo yo que este es el mensaje que Dios quiere recalcarnos hoy a cada uno de nosotros a través de la Virgen María. Y bueno, de manera especial, pues tener a María como modelo de discípulo. Así como ella lo hizo, así nosotros debemos de creer y debemos de caminar como ella. Por eso creo yo, pues tiene un lugar tan importante, más que ser la madre biológica de Jesús. Si nosotros leemos los evangelios, hay muchas cosas que nos dan curiosidad. Jesús fue adolescente, pero ¿cómo fue adolescente? Jesús nunca se peleó, Jesús nunca batalló con tal cosa, etc. Y así, como esa pregunta, hay otras muchas preguntas. Por ejemplo, la Virgen María, ¿no? Ahorita acabamos de ver a esta gran mujer que inició este camino de salvación, ¿no? Entonces, después de esto, podemos nosotros preguntarnos, ¿qué más sabemos de María, ¿no? Entonces, nos decía este profesor que en tiempos muy antiguos, pues había textos oficiales, ¿no?, que manejaban los apóstoles, que manejaban el mensaje de Jesús. Pero obviamente empezó la curiosidad del ser humano a querer saber más cosas. Entonces nos dice este profesor que muchos, bueno, agarraron y empezaron a escribir, muchos, y se pusieron a decir muchas cosas. Y hay muchos escritos, muchos evangelios apócrifos, ¿no? Pero obviamente cuando se analizaban estos escritos
extraordinarios, se veía que, bueno, no tenía ningún sentido con la salvación. Por ejemplo, si Jesús hacía palomitas con barro y le soplaba y volaban, eso como que no tiene que ver con él. Es decir, los mismos seguidores de los apóstoles, los mismos episcopos que continuaron, presbíteros, se dieron cuenta que esto salía del mensaje que quiso anunciar Jesús, que era la salvación. Entonces se dieron cuenta que era como paja, cosas extras que no tenían que ver con la tradición oral. Entonces, precisamente estos apócrifos desde muy antiguo, pues se anularon, ¿no? Pero hay muchas cosas en nuestras tradiciones populares que están y que nosotros no nos damos cuenta. Obviamente la misericordia, todo lo bueno viene de Dios, Él es el origen, pero nosotros estamos llamados a ser partícipes de ello y a compartirlo con los demás. Precisamente creo que es en el Evangelio de Mateo donde se nos dice Jesús: sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero el hecho de ser perfecto es perfectos en la misericordia. No perfectos en el sentido de que no nos equivoquemos, de que lo sepamos todo y que nunca caigamos. No somos Dios. Perfectos en la misericordia, en recibirla, pero también en darla. Precisamente en Mateo hay una parábola que se llama, bueno, que la titulan El siervo sin entrañas. No sé si la recordarán. Era el siervo de un rey, el rey pide cuentas, este siervo le debe, pues ya lo comenté la vez pasada, le debía millones y millones, una cantidad, y le pidió paciencia, y Dios, bueno, el rey, no solo le dio tiempo, se la ahorró. Pero en cuanto él sale, se topa con alguien que le debe un poquito, y hace la diferencia ahí, es algo irrisorio. Y sin embargo, le dice a esta persona: tenme paciencia, te lo voy a pagar igual que él, lo mismo que él le dijo al rey. Y lo agarra por el cuello y lo mete en la cárcel. Entonces termina la parábola diciendo: lo mismo hará mi Padre con quienes no perdonen de corazón, no tengan misericordia. Entonces sí se podría decir que pues, la Virgen tuvo misericordia, pero precisamente porque está en relación con Dios, ¿no? Y de hecho es a lo que todos nosotros estamos invitados. Nosotros debemos de ser misericordiosos, de perdonar, etcétera, ¿no? Pero sin que se nos olvide que la fuente de ello es en Dios, está en Dios. Nuestras fuerzas para perdonar a alguien o para perdonarnos a nosotros mismos vienen de Dios. A veces a nosotros mismos ni siquiera nos podemos perdonar, ni a los demás. A veces nos supera las fuerzas. Pero precisamente este es el misterio de Dios. Si nos encontramos con Dios, si experimentamos la misericordia de Dios, entonces hay la posibilidad de que nosotros seamos como el Padre. Es decir, que practiquemos la misericordia. Pues sí sería eso. Pero bueno, en este texto que hemos visto, vemos que María alaba la misericordia de Dios. No vemos que María sea misericordiosa. Bueno, no se dice, no quiere decir que no lo sea. Pero bueno, aquí cuando se habla de misericordia es porque alaban la misericordia de Dios. Lo que nosotros, la cuestión de si María copió, si lo sabía o no, etcétera, eso sería entrar como en una investigación muy quisquillosa, válida, necesaria, pero que llevaría mucho tiempo, detallitos, etcétera. Pero yo lo que te podría decir es que, bueno, de entrada era judía, supongo que sí conocía ese canto, ¿no? Supongo que sí. Pero independientemente de eso, yo lo que te podría decir es que de forma narrativa, el evangelista, habiendo investigado, como dice al inicio, todas las cosas de la fe y todo esto, trató de escribir lo que sucedió. Y lo que sucedió está apoyado en la experiencia. Entonces, mira, lo que podemos hacer es simplemente analizar el Evangelio de manera narrativa, como relato. Este texto está en boca de María. Y está en boca de María después de que sucedieron tales cosas, ¿no? Entonces, si este relato está aquí, es porque tiene una intención de estar aquí. Si María lo copió, si se lo pusieron antes, si se lo pusieron después,
todo eso pueden ser preguntas interesantes y útiles, pero podemos dejarlas entre paréntesis, porque a fin de cuentas, lo que sí hizo el evangelista desde hace muchos siglos fue poner este canto en boca de María después de que sucedieron otras cosas en el relato. Entonces, este relato no es nada más como una biografía, no es como una serie de hechos históricos así tal cual, que además de eso, además de que está fundamentado en la historia, porque son cosas que pasaron, además de eso, también tiene una redacción o un sentido teológico. Es decir, los escritores de los evangelios son teólogos. No escribieron nada más para poner todo lo que se acordaban, no. Lo escribieron pensando en una dirección, un objetivo, en entendiendo hacia dónde querían llevar a la persona a través del texto. Entonces, si el evangelista pone en este momento este cántico, es porque quiere que lo entendamos dentro del relato, ¿no? Lo que sí podemos saber, independientemente de muchas cosas, es que el texto está fundamentado en la experiencia no de una persona, sino de la comunidad. Esto no se pudo haber promovido si la comunidad no lo avalara, si no lo reconociera como válido hace muchísimos siglos. Entonces, de alguna manera, esto está sentado en la experiencia de una comunidad. Es decir, que no se lo inventó alguien, no fue alguien que se puso ahí a armar un rompecabezas solito y luego lo presentó. Fue algo que antes de ser escrito se estaba viviendo y se transmitió oralmente. Y luego se le da una estructura escrita, ¿no? Para conservar un cierto sentido. Entonces, bueno, pues sería eso. Bueno, pues nada más darle gracias a Dios por este bello momento en el que con su Espíritu nos ha ayudado a escuchar su voz, y no solo escucharla con los oídos. Yo creo que en estos momentos nos ha tocado el corazón en diferentes momentos, y precisamente esto es por su Espíritu. Dios en su misericordia nos está concediendo su Espíritu, nos está congregando y nos está ayudando en la mente y en el corazón para comprender mejor su mensaje y la profundidad de su misericordia y de su amor. Pues démosle gracias por esto a Dios, y pues continuamos con el siguiente momento con nuestro hermano Enrique.